La historia del teatro en Ayacucho está aún por hacerse, pues los pueblos son protagonistas y forjadores de su historia. De acuerdo a los principales actores de los últimos 50 años, el teatro se inicia en la colonia, así como afirma Marcial Molina. Ocuparse del teatro ayacuchano es también hablar de la literatura ayacuchana como identidad regional y también ocuparse de la literatura peruana como identidad nacional. La primera noticia, advertida como prueba de su existencia, se debe a las investigaciones del doctor Lorenzo Huertas Vallejo. Él fue quien encontró un auto sacramental anónimo titulado Repugnancias de Luzbel contra las Divinas Letras. Eso fue, como afirma Marcial Molina, a fines del siglo XVII. Los españoles trajeron como género literario la crónica, pero también vinieron con ellos los autos sacramentales, el teatro. Por tanto, Ayacucho fue la primera ciudad de importancia con el asentamiento de los españoles acá. ¿Por qué? Porque tenían unas minas en Castrovirreyna y ellos se aposentaron en esta ciudad. Y por tanto desarrollaron también las formas artísticas, literarias que se dieron en España, y durante toda la época colonial fue casi una especie de copia y calco de la literatura española. Y en relación al teatro, indudablemente también se representaban los autos sacramentales en los atrios de las iglesias. Y el primer referente está justamente el doctor Lorenzo Huertas, que descubre entre sus investigaciones un referente importante que se llamaba más o menos así, Repugnancias de Luzbel contra las Divinas Letras. Está escrito en un español de ese siglo, XVI, XVII, bueno. En 1946, el autor que ha tenido mayor trascendencia en esta orientación fue el gran maestro don Gustavo Castro Pantoja, ganador del Premio Nacional de Teatro Escolar. Es así que en la primera mitad del siglo XX, el teatro ayacuchano posee características de 3 unidades tradicionales: la temporal, la espacial y la lingüística, siendo estas temáticas propias de esta parte de la región del país, tal como expresa en las obras Elme, de tradición popular, Pucahualicha, del huantino Artemio Wilca, Huacchapa Muchuyni o Mendicidad, del padre Salvador Cabero León. Por su parte, Gabriel Quispe afirma que en la década de 1950 se presentó en la iglesia San Francisco una obra cuyo título fue Gesampi Sapan Urpicuna, Orfandad, de Salvador Cabero. El tema fue de carácter bucólico, pues trata de 2 niños huérfanos que los patrones abusan de ellos, por lo cual tuvieron que cambiar de lugar. Un dato interesante es que la obra, escrita aproximadamente en los años 40 y presentada en 1958, fue escrita y representada en quechua, siendo una crítica social de esa época. Luego, Molina detalla que con la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en 1959 se sientan las bases fundamentales para el surgimiento del teatro ayacuchano como un movimiento, incluso a nivel nacional, que orientó el nuevo tipo de teatro. Es así que en 1965, con la llegada de Víctor Zavala y posteriormente en 1967, con Jorge Acuña, el teatro en Ayacucho se populariza. Ambos fueron impulsores importantes del teatro campesino y el teatro de la calle, con obras como La Gallina y El Collar, El Cargador, Expropiación o Confiscación, El Cargabultos, una presentación en mimo, entre otras expresiones importantes del teatro peruano. Pero en 1966, que se produce un éxodo masivo de los mejores profesores creativos e innovadores de la literatura y teatro. Ellos se fueron por la aplicación de medidas que dañaban su dignidad,
Así se fueron Pablo del Risco, Víctor Zavala, Antonio Cisneros, Osvaldo Reynoso, Guillermo Deli, Álvaro Villavicencio y otros de reconocida trayectoria intelectual. Entonces, en el 1967 yo llego a esta plaza, hacerme cargo de esta plaza, ¿no? Pero ya anterior a mí habían sucedido una serie habían ocupado este cargo una serie de personajes representativos en la historia del teatro peruano. Bien, cuando llego, digo, estaba desmantelada la sala de teatro. Es como si llegara a visitar a su casa y viera que la cama y los muebles, todos están desarmados, ¿no? Entonces, es como para pensar qué cosa es lo que ha sucedido en su casa. Eso es lo que me pregunté yo también cuando llegué acá, qué cosa es lo que ha sucedido en Huamanga, ¿no? Para tener un teatro en esas condiciones, un local muy bonito. Sin embargo, en ese momento estaba Efraín Morote Bates en la rectoría, un hombre de alta sensibilidad que entendió muy prontamente que había que dar impulso al teatro. Pero para dar impulso al teatro había que primero armar la salita. Y la salita, sí, una salita muy acogedora. Y entonces es así como me dediqué primero a instalar el escenario, a ponerle sus telones, a ponerle sus luces, sus resistencias para bajar la luz así lentamente y volverla a encender, con todas estas turbulencias. Y ya con eso comenzó a cobrar vida. A pesar de todo ello, amantes del teatro y el arte, como Antonio Zulca Efio, discípulos de los que se fueron, fundaron en 1968 el teatro de grupo denominado URPI. En 1969 surge el teatro de grupo denominado Teatro Campesino, cuyo director fue Teodosio Olarte. Este grupo tuvo una duración de 3 años. Durante ese tiempo hicieron las obras Las Viudas, La Estatua y la Escultura, entre otras, realizando diferentes viajes por toda la región de Ayacucho. El título de Teatro Campesino fue porque las miradas y la direccionalidad apuntaban a la concientización mediante las obras, además de la reivindicación del mundo campesino, por lo cual algunas veces fuimos echados por algunos hacendados, recordó la enfermera Silvia Vallejo Rodríguez, ex integrante de dicho grupo. A finales de la década de los 60 existía un grupo de poetas denominado Javier Eraud, y a inicios de la década de los 70 se constituye el Teatro Experimental de Ayacucho, TEA, que tendría un rol importante en el proceso de descentralización del teatro de la universidad hacia las zonas rurales.